La nueva evangelización es una expresión que el Papa Juan Pablo II se encargó de difundir, de afirmar con gran vigor a lo largo de todo su pontificado, y que el Papa Benedicto y el Papa Francisco han retomado con un nuevo vigor, sobre todo el Papa Francisco, en su vida, en su testimonio y en su palabra valiente, particularmente en la exhortación Evangelii Gaudium. Nos recuerdan con gran fuerza que todos estamos llamados a evangelizar y que esta evangelización no es anunciar un nuevo evangelio, sino anunciar el evangelio de siempre, pero con una sensibilidad renovada que nos permita responder al desafío del cambio de época en el que nos encontramos inmersos. Dicho de otra manera, de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo, como San Pablo y como todos los grandes evangelizadores de Asia, de África, de América Latina, supieron en su momento anunciar el evangelio tomando en cuenta el ambiente, la sociedad, la cultura, el lenguaje de las personas que tenían que evangelizar. Hoy estamos llamados justamente a repetir la misma experiencia, pero en un contexto ciertamente inédito, como el que nos ofrece el momento actual, tanto a nivel global como a nivel nacional. ¿Por qué me atrevo a decir que es un contexto inédito? Porque tal vez solamente unas cuantas veces en la historia de la humanidad el ser humano se encuentra en un momento propiamente hablando de cambio de época. ¿Qué significa esta expresión, cambio de época? Significa que de repente, durante muchos siglos, la mentalidad, las costumbres, los valores, el paradigma que nos abraza a todos se ha mantenido más o menos estable, pero en un cierto momento entra en crisis y exige una renovación. Piensen ustedes lo que pasó hacia el final de la Edad Media, cuando toda la cristiandad medieval, ya hacia el final de este periodo, justamente empieza a encontrar una falta de respuesta a las preguntas que los hombres hacia el final de la Edad Media se hacían, y entonces inicia una nueva búsqueda. Y esa nueva búsqueda dará lugar a un nuevo momento en la historia que será el Renacimiento y la Edad Moderna. En otras palabras, de una manera parecida a lo que sucedió al final de la Edad Media y al inicio del Renacimiento, hoy en cierto sentido todos estamos viendo y viviendo un momento parecido. Durante al menos 500 años, por poner una fecha de 1492 a 1968, predominó tanto en Europa como en América una cierta manera de concebir el mundo, una cierta manera de organizar la vida de las personas y de los pueblos que privilegiaba, por ejemplo, la importancia de la razón, la importancia que tiene que el ser humano se gobierne a sí mismo, la importancia que tiene que tú y yo seamos autónomos y que de repente descubramos justamente al mirar nuestra autonomía, al mirar nuestra racionalidad, la importancia que tienen los derechos humanos. Si algo ha sucedido importante en estos 500 años, ha sido como una especie de mirada renovada sobre la importancia y la centralidad del ser humano. Claramente esta es una época antropocéntrica, en donde el ser humano ha aparecido en primer plano. Y esto, que puede ser valioso y bello, sin embargo tuvo algunos riesgos, algunos excesos, algunos problemas importantes. Por ejemplo, de repente en esta época, al mismo tiempo que vemos que por primera vez se habla fuerte y valientemente de los derechos humanos, también vemos que el ser humano ha llegado a momentos de suma crueldad, a la creación de conflictos y de espacios al interior de esos conflictos en donde el ser humano es sacrificado. Piensen por un instante en los campos de exterminio, en el modo como el ser humano ha aplastado a otro ser humano, tanto en el mundo de los gobiernos de derecha como en el mundo de los gobiernos de izquierda, tan malos los comunistas como los nazis, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ejecutando a seres humanos inocentes
en nombre de la idea racional que cada uno de estos grupos tenía respecto de lo que debe ser el hombre, lo que debe ser la sociedad, lo que debe de ser el Estado. En otras palabras, sin entrar en lenguajes complicados y en teorías y pedanterías propias de los filósofos, hoy podemos reconocer que el siglo XX por la izquierda y por la derecha fue una época en donde la idea, en donde el concepto, en donde la ideología intentó aplastar a la realidad. Y entonces las ideas, los conceptos, por ejemplo, de ultraderecha o de izquierda, intentaron aplastar y lastimar y controlar y sofocar el anhelo de libertad, de dignidad, de justicia que había en una gran cantidad de personas en los respectivos países donde gobiernos de este tipo estuvieron presentes. Esto fue muy doloroso, hubo mucho sufrimiento y sin embargo la realidad, más pronto que tarde, terminó rebelándose en contra de los partidos y de los gobiernos que intentaban mantenerla bajo control. Y así, por ejemplo, cuando vemos lo que pasó en los países antiguamente controlados por el marxismo soviético, Polonia, Hungría, Yugoslavia y la propia Unión Soviética, vemos que la gente real, la gente sencilla, que a lo mejor no tenía grandes planes estratégicos, pero mucha de ella que había redescubierto la fe en Jesucristo, empezó a hacer cosas, a hablar de cierta manera, a veces con gestos muy sencillos, como puede ser escribir una poesía y pegarla en los postes y en las paredes de las calles de Moscú. Y de repente, a lo mejor una bailarina o un científico dedicado a la química o a la física, muy alejados de la política, adquieren conciencia de que son responsables también de su pueblo que sufre y empiezan a hablar con libertad más allá de lo que autorizaba el gobierno. Y fueron esos gestos que fueron como gotitas de agua aparentemente en medio del mar, los que fueron sembrando poco a poco una inquietud que hizo que eventualmente todo el comunismo soviético cediera, se derrumbara y eventualmente esos pueblos ingresaran a una nueva época en su historia.